Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco acerca del andamiaje invisible de la educación, la epistemología. Discutiremos sobre la relación de cómo se concibe el conocimiento y cómo se define en nuestra práctica docente. En el marco del desarrollo del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México, en la materia epistemología de la educación se realiza un acercamiento a las diferentes maneras de concebir el conocimiento y cómo estas están relacionadas con el ámbito educativo. Participaremos de esta conversación los licenciados Carolina Marín, Edwin Vadillo y quien les habla, Nuri Cetina. Este podcast lo hemos titulado Educación y epistemología, una relación necesaria para creer en mundos posibles. Para estructurar este análisis lo hemos organizado en 5 secciones: un acercamiento a la epistemología, la relación entre filosofía y educación, las funciones de la epistemología y las habilidades docentes, los retos y desafíos actuales y, a modo de cierre, lo que nos permite relacionar este tema con nuestro quehacer pedagógico. Nos apoyamos en un conjunto de textos académicos de investigadores como Andrade Salazar, de 2024, Peirón, de 2018, y Paitán y otros, de 2021. Nuestro objetivo esencial es ver cómo la manera de concebir el conocimiento impacta en la cotidianidad de cualquier persona, especialmente en la educación, pero específicamente cómo impacta en la práctica educativa, haciendo esto de una apuesta a la visión del conocimiento desde la posibilidad de transformación de nuestro mundo. Hola a todos. A menudo pensamos que la educación es un proceso lineal, pero la epistemología nos ha demostrado que el saber pedagógico es un campo dinámico que se atraviesa por diferentes subjetividades y relaciones de poder. Más allá de la definición epistemológica, la epistemología es el sistema operativo de nuestra labor. Es ese código base que puede estar sesgado u obsoleto. Cualquier currículo moderno, por muy innovador que parezca, fallará al ejecutarse si seguimos este código base. En esencia, la disciplina como tal no solo indaga en el origen del conocimiento, sino que valida cómo lo organizamos, lo transmitimos y aplicamos en contextos sociales que nunca son neutrales. Para complementar tu analogía, podría explicar también que la epistemología podría ser ese plano arquitectónico de un edificio, que no se muestra cuando lo observamos, ¿sí? Vemos es más bien la estructura o la fachada, pero para ejemplificarlo en nuestra conversación se convierte en esos cimientos del ámbito educativo, muy intrincada en un complejo de ideas, creencias y preguntas de qué es verdad y qué tiene que ver esto con el derecho a dictarla. ¿Quién decía que es importante aprender y con qué propósito oculto se decide? Usando la analogía de Carolina, la sociedad se ve enfrentada constantemente a necesitar una actualización del software. Los cambios que se han necesitado han coincidido con cómo la humanidad entiende la verdad en un momento. Si conectamos esto con el panorama general y miramos hacia atrás, vemos cómo se instalaron diferentes paradigmas. Desde las corrientes filosóficas hemos visto el positivismo, el empirismo, el racionalismo, el criticismo, quienes han dejado huella en esta comprensión educativa, influyendo en cómo se entiende la producción y transmisión del saber en las aulas. En ese sentido, la teoría educativa actúa como una base teórica y la justificación de la práctica pedagógica, buscando una rigurosidad entre pensamiento y acción. Es importante comprender el tránsito entre la rigidez del positivismo, pasando por la visión pragmática de la ciencia hasta llegar a la riqueza que aporta la etapa fenomenológica de lo complejo y humano. Este recorrido demuestra que el saber pedagógico no es una verdad objetiva neutral producida en un laboratorio desde una visión estandarizada y estática. Por el contrario, este camino muestra cómo el conocimiento en educación es una experiencia intersubjetiva y multireferencial para el docente investigador. Esta postura epistemológica transforma su relación con la escuela, el conocimiento, el estudiante y la práctica pedagógica. Este se reconoce como un sujeto reflexivo que debe comprender un escenario dinámico donde se transforme mutuamente con los estudiantes. Al indagar sobre la misma mirada arqueológica y fenomenológica de las ciencias de la educación, se pone sobre la mesa la importancia de redefinir la intencionalidad de la investigación educativa, rechazando la obediencia institucional, la producción de datos o la descripción de campos de estudio. Visto así, la verdadera intención debe ser desterrar las huellas de sometimiento, reglas invisibles, los códigos de control y las fuerzas políticas que constituyen los procesos educativos. Es así como la investigación educativa asume una intencionalidad de transformación. Se investiga para afectar y dejarse afectar. La epistemología no es algo abstracto, es la herramienta que nos permite pasar de una enseñanza bancaria y estandarizada a una praxis reflexiva, crítica e innovadora. Y esto nos conecta directamente con la relación que encontramos entre filosofía y educación, porque la filosofía de la educación sigue siendo esencial hoy. Antes de profundizar en los conceptos, creo que es necesario hacer un ejercicio de honestidad sobre nuestra propia trayectoria. Los tres, como docentes formados en instituciones de educación superior, hemos sido hijos e hijas de este mismo modelo positivista que ahora cuestionamos. ¿Qué podemos decir de la epistemología en nuestra propia formación? Interesante este punto que toca Edwin sobre la arqueología de la educación. Y tienes mucha razón. Si yo miro hacia atrás, mi formación inicial fue en gran medida un ejercicio de instrucción más que de construcción de saberes, como licenciada en física. Se nos enseñó la ciencia como una verdad absoluta, el currículo como una lista de contenidos que no se podía mover. Aquí la epistemología, si es que aparecía, se trataba como una teoría abstracta, casi decorativa. Poco tenía que ver esta con la realidad que nosotros, como estudiantes de licenciatura, veíamos en el aula. En realidad fuimos formados para ser unos técnicos que operaban dentro de un sistema, no necesariamente para ser investigadores que cuestionaban el origen de ese sistema. Y obviamente transmitir conocimientos cuando ya estuviéramos en el aula con estudiantes de la educación regular.
Es que, mira, al final nuestra formación inicial nos dio las herramientas para gestionar el sistema, pero no nos negó las herramientas para transformarlo. Nos facilitó esa visión de colonial y crítica que ahora estamos integrando. La epistemología de nuestra formación doctoral ha dejado de ser un libro de texto para convertirse en una brújula. Nos está permitiendo identificar esas huellas de sometimiento que nosotros mismos replicamos en el aula sin darnos cuenta. Reconocer que nuestra propia formación fue limitada es, irónicamente, el primer paso para ofrecerle a nuestros estudiantes una educación verdaderamente emancipadora. Debemos retomar la reflexión que nos planteaba Nuri y debemos señalar que la filosofía de la educación no se limita a analizar el presente, sino que proyecta lo que la educación debería ser, lo que hablamos del futuro. En este ejercicio convergen tres pilares fundamentales para mí, ¿no? La política, la ciencia y la educación. Mientras la ciencia provee el conocimiento empírico y la política define las aspiraciones del bienestar colectivo, la educación emerge como el puente indispensable que conecta ambas esferas en la conciencia de los sujetos. Bajo esta perspectiva ética, la educación se vuelve la garante para comprender que los fines nunca justifican los medios, por muy viables que estos resulten desde una lógica puramente científica. En consecuencia, la epistemología cumple un rol crítico y práctico en el sistema educativo en dos dimensiones que voy a resumir acá. Primero, en el desarrollo educativo, al fundamentar el diseño curricular y orientar la implementación de metodologías activas. Y en segunda instancia, en la formación de los profesionales futuros a ser docentes, al fortalecer la comprensión de los modelos pedagógicos y facultar al maestro para diseñar experiencias situadas, actualizadas y sujetas a una evaluación críticamente permanente. Me parece que como para complementar lo que tú propones, la investigación educativa también influye en la formulación de metodologías y en la recuperación de propuestas teóricas que pueden transitar entre diversas disciplinas. Está mediante el análisis de contenidos y pues como de la apropiación de los conceptos de las propias disciplinas. Y por último, en la validación del conocimiento, puesto que la epistemología nos permite cuestionar la fiabilidad del conocimiento enseñado, permitiendo identificar errores derivados de tradiciones científicas hegemónicas o intereses particulares, o también, pues, no sé, saberes que pueden traer unos sesgos donde el interés general no sea el apropiado, sino se fortalezcan son los intereses particulares. Bueno, me gusta lo que ustedes dos plantean. Entonces, como señala Sabater 2019, citado en Paitan y otros en el 2021, la educación es necesaria para la humanidad, ya que permite fortalecer y potenciar en los educandos habilidades con responsabilidad social y cuidado de su ambiente, respetando aquellas cosas que le dan sentido a la vida. Es así como podríamos llegar entonces una respuesta de por qué educamos, aun cuando vemos que la educación es necesaria en toda circunstancia de la vida, porque además provee conocimiento y fortalece el espíritu. Entonces, es así que la filosofía nos ayuda a responder otras preguntas un poco fundamentales como ¿para qué, para quién y el porqué de la educación? Pues definitivamente entonces la filosofía es necesaria en la educación, dado que estudia lo que la educación debe ser, también analiza lo que es ahora y desde esta situación actual hacia dónde va la finalidad, lo que permite adentrarse en las posibilidades todavía no realizadas ni tan siquiera consideradas. Todos los grandes filósofos de la tradición occidental, desde la antigua Grecia hasta nuestros días, han hecho propuestas educativas de algún tipo. La educación siempre se ha considerado como una parte de la filosofía, puesto que esa necesidad de conocer la realidad es uno de los fines del perfeccionamiento del ser humano y debe estar presente indiscutiblemente en las aulas, dirigida desde la práctica docente. Si yo parto de lo que hemos hablado acá y que nuestra formación es como docentes, ¿qué pueden decir ustedes sobre la epistemología en su formación, así como se los plantea arriba? Pues yo creo que siguiendo este hilo de conversación, el docente no solo puede entenderse solo en un proceso de formación en el pregrado. Un profesor por excelencia es un profesional que todo el tiempo se está formando, debe pasar de ese papel técnico que tú nombraste, Caro, antes, a la aplicación de didácticas. O sea, ese papel técnico donde aplicaba solamente didácticas, donde transmite sobre el conocimiento, donde repite una clase, a pasar a ser un intelectual que reflexione sobre la práctica. Esto incluye entender, obviamente, cómo se organiza el conocimiento para evitar esas visiones reduccionistas. Y es que según lo plantean los autores que estamos abordando en esta unidad, ellos hablan que los docentes debemos desarrollar y aplicar habilidades y enfoques. El primero, dicen que el docente contemporáneo debe evolucionar hacia un rol intelectual crítico, transformando su práctica a través de implementación de pedagogías activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el cuestionamiento constante. Luego, un enfoque dialógico que priorice el debate y la mediación del aprendizaje. Este perfil exige superar la visión reduccionista de la educación bancaria, la educación repetitiva, para adoptar como una comprensión de lo complejo, donde el conocimiento lo debemos integrar de manera holística a la cultura y al entorno social, lo que hablábamos de política y ética. Solo así, mediante el fomento de una conciencia crítica, el docente puede lograr guiar al estudiante en la interpretación de su realidad para alcanzar, a través de la misma praxis, una verdadera transformación social. Saben que me gusta lo que estamos planteando y todo lo que ustedes han mencionado hasta el momento. Por eso mismo, quisiera abordar las habilidades del docente. Sabemos que para promover el pensamiento crítico es necesario que el docente permita la reflexión pedagógica de los contextos que intervienen, de manera que no sea una transmisión plana del conocimiento, sino más bien que ayude a sus estudiantes a pensar, analizar y reflexionar de su realidad. Para fomentar el pensamiento crítico es precisamente que el docente debe trascender la transmisión lineal y fomentar la reflexión circunstancial. Debemos crear entonces escenarios donde el estudiante aprenda a analizar, a juzgar y a afectar y ser afectado por su misma realidad.
Aquí le quiero dar el paso a Nuri para que ella nos cuente qué opina. Pues yo creo que esta relación entre epistemología y la formación docente es crucial. Deseo anunciar que las epistemologías críticas aportan aquí pues un escenario diferente en el rol docente del que hemos hablado, ya que pues definitivamente nos devuelve ese rol transformador y esa ruptura de la tradición como tal y nos invita a desaprender esas lógicas de dominación que llevamos dentro. Sin embargo, lo que evidencio de mi propia práctica educativa, este tránsito hacia modelos discursivos, investigativos y transmodernos encuentran su principal obstáculo pues en la formación tradicional que aún se sigue viendo en las facultades de educación. Pues bueno, cuando escucho esto, siento que comparto todas estas ideas que son muy interesantes hasta el momento. No dejo de pensar en nuestra cuarta pregunta, la cual también es importante pues para analizarla y cuestionarla. ¿Cuáles son los retos y desafíos actuales? Teniendo en cuenta situaciones que los autores nos presentan como la brecha educativa, los currículos desactualizados, la desigualdad en el acceso a la educación, yo agregaría también otro que puede ser importante y que ahorita está en el boom de la actualidad y la modernidad, como lo es la era digital y los desafíos propios de la posmodernidad. En nuestro escenario latinoamericano, pues más concretamente, necesitamos entonces integrar las epistemologías críticas y la perspectiva colonial para legitimar saberes comunitarios y diversos. En la práctica cotidiana de la escuela es necesario que la educación sirva del mismo modo, no para la superioridad del saber sobre otro, sino para el reconocimiento de la voz de los excluidos, para el cuestionamiento del discurso moderno, para la búsqueda de la transformación de la realidad desde el contexto comunitario, no para copiar al primer mundo, claramente, sino para construir un mundo mejor, transformando el sistema social injusto y las estructuras de poder mediante una pedagogía problematizadora, como propone Paulo Freire, la pedagogía de la esperanza. Uy, es que aquí toca, Edwin, un punto importante y es la práctica tradicional. Esto nos implica un desafío bastante grande a los educadores, un ejercicio de emancipación y de enajenación sobre lo que ya hemos aprendido. Esta ruptura es propia de esa matriz que nosotros hemos aprendido, que hemos replicado en las aulas y debemos desaprender esas lógicas heredadas de la dominación. Es un ejercicio crítico, profundo, que a veces, yo lo enunciaba en los anteriores trabajos, hasta duele pensarnos cómo nosotros hemos sido también reproductores de estos mismos modelos. Entonces, la educación, lo que fue y lo que debe ser, es una educación emancipadora dentro de mi perspectiva. Yo creo que agregaría lo que ustedes han planteado, la necesidad de hacer una apuesta política de una renovación curricular, basado específicamente en romper con esas estructuras de poder, con la falta de pertenencia que se observan en los currículos y la desactualización y definitivamente la brecha educativa que tenemos en diferentes regiones. El desafío actual entonces es integrar esos aportes filosóficos y epistemológicos en la educación para poder enfrentarnos a estos retos contemporáneos. Del mismo modo, pues la praxis educativa deberá estar siempre al servicio de la calidad de vida y al desarrollo humano, no dejándonos de imaginar esos mundos posibles que nos plantea Edu y Carolina. Bueno, ¿y qué nos llevamos entonces de este recorrido, compañeros? Para cerrar, nos deja unas lecciones claras. La descontextualización entre teoría y práctica debe cesar. Debemos cerrar que la integración efectiva de la epistemología en la educación enfrenta unos obstáculos críticos. Primero, la persistente desconexión entre la teoría y la praxis. Ya lo nombré. Bloqueamos cualquier reforma curricular real cuando seguimos perpetuando esas prácticas. Segundo, los desafíos estructurales como la inequidad, la brecha digital y la falta de pertinencia social que perpetúan ese sesgo por los saberes locales frente a los modelos hegemónicos. Ya de esto hemos hablado bastante, las epistemologías del sur. Y ante este panorama, nuestro imperativo es transitar hacia un pensamiento complejo y transdisciplinario. Solo al evaluar nuestras políticas internas bajo esos criterios de validez y coherencia contextual podremos trascender estas barreras, construir una educación que realmente responda a las necesidades de nuestro tiempo y de nuestro contexto. Genial, me gusta lo que planteas, Carolina, y en mi caso, este módulo ha sido un boom de elementos interesantes para la práctica. Entender la epistemología feminista como una postura crítica a los conocimientos situados que han sido manejados tradicionalmente por el patriarcado o por la cultura machista que tenemos en Latinoamérica. Y a su vez, la crítica latinoamericana en su necesidad de reconocer las diversidades y las comunidades como gestoras en la construcción del conocimiento. Me permiten entonces ver la necesidad de formar en una educación crítica, reflexiva y liberadora que empodere a los estudiantes de sus historias y de sus realidades sociales. De manera que mi práctica como docente debe direccionarse a contribuir a movilizar el pensamiento, otorgando ciertas herramientas que le permitan a ellos ser participantes activos de su realidad social para que así ellos mismos puedan transformarla más adelante cuando se encuentren en el mundo eh, desenvolviéndose socialmente. Pues para cerrar, yo relaciono este curso con mi práctica docente y en mi formación doctoral con varios elementos. El docente es un investigador, debe educar para cuestionar y sobre todo para transformar. Este curso me permitió hacer un recorrido por la epistemología, cuestionarme, iniciar un camino de construcción personal, poner dentro de mi estructura cognitiva la epistemología crítica y feminista como una opción importante no solo para mi práctica como directiva docente, sino para mi manera de ver el mundo cotidiano. Y me reafirmo en la idea de que la escuela está para transformar y para cambiar las vidas de los actores que ahí convergen. Como le digo a mis estudiantes, la idea es siempre mejorar su calidad de vida, la de su familia, su entorno y su comunidad. Mm,
creo que pues esta es la manera de cerrar y de agradecer la atención prestada en este podcast. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y sobre todo hacer posible esta discusión sobre nuestro quehacer pedagógico. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén bien.